continuamos con nuestro programa Diálogo Constitucional. Hoy día con mi amigo y abogado y académico Víctor Aro, que estamos conversando sobre los temas constitucionales, que vamos a conducir este programa semana a semana para capacitar a la gente, explicar qué es la Constitución, ya que conjuntamente con los invitados de hoy, Rubén Lara y Juan Loaiza, ya logramos el primer entendimiento, que hay que capacitar a la gente, hay que enseñar a la comunidad qué realmente, de qué estamos hablando, qué es la Constitución y qué es función del Estado hacerlo. Ahora, nosotros podemos colaborar, pero es función del Estado. Ahora bien, yo también quisiera transparentar mi posición. Yo voy a votar rechazo. Voy a votar rechazo porque creo que la Constitución ha sido un marco legal que nos ha permitido convivir estos 40 años. Hay que mejorarla así. Y en este bloque vamos a conversar eso. ¿Qué creemos que en qué se puede mejorar la actual Constitución? ¿Qué modificaciones, si es que ustedes estiman que hay que hacer alguna, se requería para que tengamos una mejor sociedad? Rubén, cuéntanos, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo se puede, si es necesaria una modificación, qué habría que modificar? Mira, es bien difícil tu pregunta, porque estimo yo que la Constitución abarca prácticamente todo. He escuchado por ahí, ¿no es cierto?, que quizás se podría mejorar que los servicios públicos, ya sea que son encargados, por ejemplo, de los servicios básicos, agua, luz, gas, pudiera ser estatal. Pero sabemos por experiencia, ¿no es cierto?, que muchas veces las empresas estatales no son tan rápidas y ejecutivas que las empresas privadas. Entonces, quizás podría modificarse algo de eso, respecto de incluir de que si bien pasa al Estado algunos de estos servicios de consumo básicos, tendría que estar muy bien regulado por el Estado, ¿no es cierto?, dejar trabajar a la empresa privada en esto, pero sí con una regulación quizá un poquito mejor, para que no haya este tipo de casos que ha habido, ¿no es cierto?, donde la empresa privada a veces no ha cumplido o ha abusado de algunas cosas, de algunos privilegios que no están regulados, ¿no es cierto?, y nos ha pasado a veces la cuenta. Entonces creo que podría ser eso una de las modificaciones. Eso tiene que ver con uno de las normas o de los principios básicos de esta Constitución, que es el rol subsidiario del Estado. El rol subsidiario del Estado. Eso yo creo que ahí se podría mejorar en ese punto. Hay cosas, sí, siempre a mí me gusta el tema del rol subsidiario, pero hay que reconocer que de repente no hay que ser dogmático, sino que hay cosas que podrían por ahí relajarse un poquito. Claro. Sí, interesante desde el punto de vista sí, la relación con los servicios básicos, que en el fondo son cosas que sí nos afectan, pues todos tenemos. Y también pienso, Alejandro, de que es importante que le demos una buena seguridad a la empresa privada, una estabilidad, de tal forma que los recursos se inviertan acá en Chile, claro, y que no tengamos ese miedo, no nos enteremos como está pasando ahora, que ¿no es cierto?, se nos están yendo los capitales para el extranjero, porque justamente no hay una seguridad en Chile de lo que va a pasar, de cómo viene la mano con respecto a la incertidumbre, con respecto a esta decisión que se va a tomar Chile. Así que eso también creo que es muy importante y hay que tener mucho cuidado con eso. Mira, muy atingente lo que estás diciendo, ¿eh? Tú, Juan, ¿estimas que hay que cambiar algo de la Constitución? Y si es así, ¿qué cambiarías tú? Mira, yo honestamente yo no cambiaría nada de la Constitución, sino incorporaría algunos, por ejemplo, unas reformas a la Constitución Política del Estado, que lo va a llevar, por ejemplo, los distintos ministerios. Por ejemplo, el Ministerio de Vivienda, Salud, Educación, Pensiones. Yo te voy a decir, por ejemplo, en la parte, voy a salir un poquito del tema de las pensiones. Mi suegra actualmente tiene 80 años. Trabajó toda su vida y está sacando 82.000 pesos. Este mes sacó 85, creo, le hicieron como 3.000 pesos. Entonces, ¿tú crees que un adulto mayor
podrá vivir acá en Punta Arenas con 88 millones, o sea, 88.000 pesos mensuales? No, evidentemente no. No se puede vivir. Nadie vive con eso. O sea, ahora, claro, hay que ver ahí toda la regulación de cómo se llega a esa situación, de cómo se. Pero evidentemente el tema de pensiones es una cosa que hay que. Y que hay que mejorar y que tiene una infinidad de detalles, sí, claro. Claro. Ahora estamos hablando, mira, yo financieramente es complicado desde el punto de vista estrictamente de la seguridad social, pero también, o sea, podemos decir, yo puedo decir que tenemos derecho a la seguridad social, pero también hay un aspecto financiero que financiamiento, que es ineludible, o sea, hay que la fuente de financiamiento ya va por el aporte del propio imponente, aporte del empleador, aporte del Estado, o sea, siempre hay que, y ahí hay miles de funciones y de combinaciones que uno podría hacer, pero siempre hay que hacerlo pensando en el bienestar del futuro pensionado. Obviamente. Mira, yo te voy a hacer el siguiente dato. Para darle 500.000 pesos a 3 millones de chilenos durante un año se requieren 25.500 millones de dólares. Eso es. Y el presupuesto anual de Chile son 7.500 millones de dólares. Es decir, todo el presupuesto nacional es un tercio, casi un tercio de lo que se gasta en pensiones. Ahora, antes de darte la palabra, yo quiero señalar de que yo voy a votar rechazo, pero sí creo que hay que hacer varias modificaciones a la Constitución. De partida, una súper importante, y creo que nosotros como magallánicos nos estamos olvidando de ello, y que es algo fundamental, porque se está discutiendo mucho los colores políticos, las tendencias, pero para todos los magallánicos se nos está olvidando algo. Yo planteo que si va a haber una modificación constitucional, nosotros como magallánicos deberíamos proponer que en la nueva constitución se nos reconozca nuestra condición de magallánicos. ¿De aislamiento? De todo. Lejanía. Primero que existimos como magallánicos y después un estatuto. Yo estuve buscando hoy día cómo en otras partes se ha planteado esto. Están los estados federales, que son un mecanismo más complejo. Pero estuve también analizando lo que se acontece con las autonomías en España. En España, en el caso español. Especialmente el de Cataluña. Estuve viendo un día el Estatuto de la Generalitat, la Constitución española. Y ahí establece un mecanismo que es reconocer primero que nada la existencia. Nosotros como magallánicos debemos tener claro que es importante que se nos reconozca como magallánicos que existimos los magallánicos, que tenemos unas condiciones especiales, que vivimos como en una zona de aislamiento. Y sobre eso tener un estatuto especial, pero que nuestra condición de magallánicos sea una norma constitucional. En este momento los pueblos originarios están pidiendo un reconocimiento constitucional. Estamos viendo cómo se está imponiendo el criterio de la paridad, que bueno, y nosotros como magallánicos, ¿qué? Hay una norma que reconoce a Isla de Pascua y Juan Fernández como zonas especiales, También. pero quedó en la letra, no, porque se hizo la reforma constitucional hace hartos años ya, no sé, calculo unos 10, no me acuerdo bien, y la misma constitución lo delegó la regulación a una ley orgánica. Pero no se ha dictado esa ley, entonces quedó ahí. Claro, ahora es interesante ese caso de con eso. Yo creo que ahí está el primer error conceptual. Aparte de reconocer la existencia de Magallanes, la Constitución debe reconocer la existencia de nosotros como magallánicos, porque los beneficios que vamos a pedir va a ser para nosotros. En la figura española se reconoce, por ejemplo, la figura de los catalanes, de los vascos, no solamente el territorio, los gallegos, sino que un reconocimiento a las personas, que nosotros
existimos, que los magallánicos existimos, no solamente Magallanes, sino que los magallánicos. Sí, es a propósito de eso, me gustaría hacerle una pregunta a ustedes como dirigentes o como en cierta forma representantes de mucha gente. Este año, en octubre, se va a elegir por primera vez un gobernador regional. Me gustaría saber qué opinan ustedes de eso, qué les parece. Estamos enterados, la gente entiende que ya no va a haber más intendente, que esta o sea, intendente va a haber, pero va a ser el mandato no tener el gobernador. Se va a llamar delegado, pero la figura de intendente desaparece. Y este intendente, ¿cierto? Sus funciones como que se van a separar en dos. Algunas van a ir al gobernador electo y otras, parece que más, ¿cierto? Va a tener más poder al delegado presidencial. No sé qué les parece eso. O sea, que va a ser designado por el gobierno. Exacto. Yo pienso que es muy buena la idea de tener un gobernador electo, ¿no es cierto?, por la ciudadanía, pero sí es muy importante cuál va a ser la autonomía de él, qué porcentaje va a tener de mandato, ¿no es cierto?, para que nuestro querido Magallanes sea regido por el gobernador, que el gobernador ya, como ha sido elegido popularmente, ¿no es cierto?, tendría que tener todos los poderes para que haga peso, ¿no es cierto?, a través de nuestra región con respecto al resto de Chile. Claro, al parecer va a tener votos, pero facultades van a ser ese es el problema poquitas, que estamos topando en las facultades, porque sí, al parecer no hay mucha preferencia los legisladores todavía no aclaran esa parte de las facultades que va a tener el gobernador. Entonces sería importante que eso se aclare. Yo creo que hay un poco de... ¿Tú, Juan, qué opinas con respecto a eso de la figura del nuevo gobernador regional? Mira, con respecto al nuevo gobernador, yo estoy totalmente de acuerdo, pero siempre y cuando se regule conforme, porque seguramente va a ser por ley igual, porque los gobernadores eran elegidos por el presidente en ejercicio, tal como el intendente. Ahora el gobernador va a tener la facultad de tener la autonomía, por ejemplo, trabajar con el CORE directamente, porque en este momento yo entiendo que la municipalidad tiene, voy a poner un ejemplo, los proyectos, ¿no es cierto?, y los proyectos que ya la municipalidad los tira al CORE, pero estos se van a ir directamente al gobernador. ¿Quién va a cortar el queque? No, el CORE sigue cortando, por lo que entiendo, claro, pero ahí el tema está que, bueno, aquí la figura del intendente desaparece, como de cierto, y queda este gobernador regional que va a manejar algunas facultades, entiendo, no todas, y queda al lado de él este delegado, se llama delegado presidencial regional o algo así, o regional presidencial. O sea, cambia el nombre de intendente. Y hay unos provinciales también. Y los provinciales, pero en la provincia donde está la capital, en el caso de la provincia, el gobernador provincial de Magallanes desaparece. Va a haber ese cargo desaparece. Va a haber delegado en Última Esperanza, de las distintas provincias, por ejemplo, pero no donde está la capital regional, claro. No las ciudades asiento claro, las provincias, las 4 provincias, y van a depender de la presidencia. Sí, claro. Miren, y van a seguir siendo electos, sí. O sea, designados por el presidente. Designados por el presidente. Claro, por el gobierno de turno. Entonces, o sea, a mi juicio este avance no es tanto como se pretende. Ahora igual hay un poco de temor ahí, porque de repente a los parlamentarios en general, y esto lo digo en mi opinión, lo digo responsablemente, no les conviene que haya un gallo con más votos que ellos. Ese es el tema más importante. Por ahí hay algo, sí, algo que fíjate que el gobernador de la región metropolitana, el candidato presidencial, casi seguro, claro. Por supuesto, seguro. Claro. Por supuesto. Ahora, con respecto a eso, yo quiero señalar que mi posición es que creo que la figura del gobernador regional, la ley está muy mal hecha. Sí, está. Muy mal hecha. Está una figura muy mal planteada. Y ojalá que la Constitución no sea redactada de la misma forma, porque si no esto va a ser un caos. Claro. Segunda cosa, si llega a ganar el apruebo, es interesante ver si vale la pena hacer una elección de gobernador regional. Pero sí creo yo que es importante que el avance que nosotros tengamos como regiones de tener un gobernador regional.
esa figura, yo creo que el hecho de que incentivar que nosotros mismos elejamos nuestra autoridad es importante. Entonces hay que conjugar esas tres cosas: una ley muy mal hecha, una utilidad realmente de la elección si vamos a hacer una asamblea constituyente, y además la necesidad de nuestras regiones de tener cierta mayor autonomía y la elección de nuestras autoridades. Entonces hay que conjugar muchas cosas y nuevamente volvemos a lo que motivó este programa, que aquí hay muchas cosas que conversar, muchas cosas que analizar. Alejandro, disculpa, una consulta. En caso que ganara el aprobado, esta nueva reforma de tener un gobernador elegido por la ciudadanía, ¿pasará por eso? O sea, se ha discutido, o sea, claro, porque se supone que sí, sigue vigente ahora, pero va a presentar ciertas complicaciones porque no van a seguir no siendo claros. Es probable que esa figura se reforme en forma muy importante o incluso no en la siguiente constitución se plantea de una forma distinta, y es como extraño. Y aparte, y hay que considerar en el evento que gane el apruebo, ¿cierto?, que el mismo día, en octubre, vamos a estar eligiendo concejal, alcalde y convencionales constituyentes. Constituyentes y gobernador regional. ¿Gobernador regional este año o el próximo? Este año. Gobernador este año. También. Vamos a tener cuatro papeletas en concejales, gobernadores, alcalde y el que iría a la convención constituyente. Claro. Y ahí tendríamos que ver también cómo va a ser la convención constituyente. ¿Si va a ser mixta? Si va a ser mixta, porque si es mixta, hay supuestamente es un periodo para la confección de la constitución de 2 años y hay elecciones parlamentarias entre medio. Entonces, ¿cómo va a ser eso? No, sí, el próximo año se acercan las elecciones de presidenciales y senadores. Claro. Senadores, presidencial, senador, diputado y cores. Sí, o sea, hay que 4 papeletas. Sí, bueno. a los vocales que les toque se van a quedar hasta tarde. Sí. Claro. De Chile en estos momentos, en estos años, tiene mucho que decidir, pero y hay que hacer bien las y cosas. eso sin contar las primarias que podrían haber en los distintos partidos políticos, los distintos pactos. Claro, exactamente, sí. Y primarias para gobernadores, Primarias para alcaldes. Claro. Sí. Es una... Vamos a tener harto que hacer este par de años. Sí, yo lamento que la campaña del plebiscito sea tan corta, porque creo que se debió haber tomado un poco más de tiempo en esto para haber desarrollado de mejor forma la campaña en sí, la capacitación, explicar a la gente. Hay muchas cosas que están dando vuelta que todavía tienen que definirse muy bien. Quizás hubiera sido bueno hacer el plebiscito conjuntamente con la elección municipal y postergar la elección de gobernador hasta que haya algo más claro, porque al final en octubre, el 17 de octubre, estamos todos los chilenos viviendo normalmente y 6 meses después tenemos un plebiscito constitucional. El de salida que le llaman. Claro, no el de entrada, por el 17 de octubre del 2000. Tú dices del año pasado. Estábamos todos normal, de repente un estallido social justificado, pero 6 meses después estamos con estamos votando para una nueva constitución. Entonces creo que ha habido más plazo para digerir esto. No habíamos hablado de eso también. Este proceso implica, además del plebiscito del de abril, ¿cierto?, del 26, implica uno de salida. Cuando termine su labor esta convención constituyente, sea mixta o sea enteramente elegida, la constitución que se saque se vuelve a plebiscitar para dar conformidad. Exacto. Ahora si se rechaza ahí no tengo idea qué pasa. No sé. No, porque todavía no se derogaría la constitución. Seguiría vigente, pero no sé, no tengo claro. Y todas esas cosas hay que plantearlas y también hay una serie de detalles que al derogarse la constitución, la nueva constitución irán a sacar algunos incisos de esta constitución o la del... O sea, el contenido después se verá en la convención constituyente. Claro, yo creo que... hay cosas que no van a cambiar. Por supuesto que la mayoría de las cosas no van a cambiar. Lo que la constitución... Del 25 del 33... Mira, la hoja en blanco no es así, claro que hay una hoja en blanco. La hoja en blanco es delicado. Es delicado y peligroso. Pero tiene su...
Yo creo que hay cosas que no debieran cambiar, o sea, no sé, yo creo que el nudo del tema va a estar en el rol subsidiario que hablaste tú antes, claro. Rubén. Por ahí ese va a ser importante. Yo personalmente lo mantendría como un principio fundamental, pero entiendo que hay otras posiciones. Ahora, por ahí va esa cosa y también en la parte orgánica, o sea, ¿qué va a pasar? O sea, yo creo que hay que cuidar así con dientes y uñas cosas como la autonomía del Banco Central, de la Fuerza Armada, la regulación de la Fuerza Armada, la tesorería, la Contraloría, impuestos internos, Contraloría de la República, el Tribunal Constitucional, no sé si va a desaparecer o no va a desaparecer. Yo creo que el Tribunal Constitucional se puede discutir, a mi juicio, sus atribuciones y la forma en que se elige a sus ministros. El Poder Judicial. Pero tiene que haber un Tribunal Constitucional. O también no posterior a las leyes, sino que preventivo. El control previo. Claro. Pero miren, queda poco tiempo programa, sí. Así que nos quedan unos minutos para que cada uno plantee los puntos más importantes que a su entender han salido fruto de esta conversación y se despida de sus electores, de sus electores, no voy a decir nada, pero de sus electores. La verdad que, yo quiero decir de que las demandas sociales que se manifestaron en octubre son plenamente valederas. Aquí durante años, ¿no es cierto?, tenemos claro, creo que la mayor cantidad de personas, de que los parlamentarios se quedaron dormidos. Y eso produjo que a través de todos estos tantos años se produzca una rebeldía, un enojo, ¿no es cierto?, con respecto a que jamás se vio esta parte de la población, la gente que necesita. Y eso produjo la parte de la explosión social. Lo que lamento es que los políticos tomaron esto y se fueron por el otro lado. El gobierno se dio terreno y se ha llamado ahora, ¿no es cierto?, a tratar mediante esta votación en abril si se va a hacer una nueva constitución o vamos a rechazarla y quedar con la misma. Creo que eso lamentablemente ha sido así y se han conjugado las dos cosas, pero la ciudadanía tiene que tener claro que la nueva constitución no le va a solucionar el problema. El problema está entre la parte ejecutiva, que es el gobierno de turno, y posteriormente también en los parlamentarios. Juan, ¿cuál es tu conclusión de todo esto? Antes que nada, darte el agradecimiento por haberme invitado a tu programa, como al señor abogado. Mira, con respecto al cambio constitucional, yo te lo reiteré anteriormente, yo no voy a aprobar esta nueva constitución, la voy a rechazar. Segundo, todo este problema que empezó en el mes de octubre con las protestas en las calles, pidiendo de lo que merecen los pobladores y la gente, ¿no es cierto? Está en su pleno de eso, yo lo apoyo. Pero sí que no apoyo que destruyan, que quemen, que saquen, todo. Cada uno tiene un derecho de protestar y pedir al gobierno a solucionar los problemas, como anteriormente dije, vivienda, salud, educación. Y espero que ojalá no se cambie esta constitución política del Estado y los quedemos con esta, porque como mencionaba aquí mi compañero, de nada va a cambiar. Víctor, nos queda un minuto, un saludo. Sí, bueno, primero valorar y felicitar a nuestros invitados de día, ¿cierto? Porque tienen esta inquietud de transmitir, ¿cierto?, a mucha gente, porque ustedes están digamos en las bases, como se dice, ¿cierto?, para de transmitir la importancia de esta discusión y siempre, ¿cierto?, con la visión de aportar temas para la discusión y para la reflexión, que es lo más importante, para que lleguemos, reitero eso, informados al 27 de abril. Bueno, me despido porque el programa se nos acaba. Mis últimas reflexiones: capacitación para la gente, necesitamos capacitarnos, y en la nueva constitución un reconocimiento a la existencia como magallánicos,
Y de ahí, ojalá, un estatuto con una autonomía para Magallanes. Porque los magallánicos debemos estar en el texto si hay una nueva constitución. Y si gana el rechazo, que yo votar rechazo, hay que modificarla para que estemos los magallánicos ahí dentro de los primeros artículos de la constitución, porque no seamos tontos. Tenemos que estar en la constitución como magallánicos. Eso es importante, porque la gente que hemos nacido, no hemos criado o trabajamos acá, sabemos lo complicado que es y lo importante que nos reconozcan. Así que magallánicos, ojo, estar en la constitución. Un saludo para todos y nos vemos en el próximo programa.